Aquí estamos de regreso y vamos a meternos un poco en un tema que hemos venido tratando de analizarlo. Lo digo así porque es un tema complejo, ¿no? El paquete de medidas que se ha tomado en nuestro país y que se van a seguir tomando. Saben ustedes que se viene una reforma muy importante como lo es la reforma laboral, que ya encuentra resistencia en realidad desde hace tiempo, principalmente en los sectores más populares, entre los trabajadores. Pero voy a saludar a Juan Cruz Lucero, economista a quien hemos consultado durante casi todo el año pasado. Le agradecemos mucho, le deseamos un buen año. Le agradecemos por su tiempo y vamos a hablar sobre un informe que ha elaborado el Centro de Economía Política Argentina que se llama El Saldo. ¿Cómo está, Juan Cruz? Gracias por recibirnos. ¿Cómo anda? Felicitas. Bueno, el saldo es un análisis que hacen ustedes bastante detallado, ¿no? De las medidas que se han ido tomando sobre fines del año 2017, donde hay ganadores y hay perdedores. Exactamente, un poco lo que intentamos hacer es ver estas transferencias de orden fiscal y cuáles son un poco los impactos sobre la materia previsional y tributaria en términos generales que impacta de lleno en la economía, pero, como bien decís, algunos sectores impacta de forma positiva y a otros de forma negativa. En ese sentido, me parece importante destacar que aquellos que son más perjudicados han sido los jubilados y serán los jubilados. Un poco se tiene que ver con la reacción que hubo en los últimos días de diciembre del año pasado. Y por otro lado, los sectores más beneficiados se vinculan al empresariado y dentro del empresariado a los grandes empresarios. Esto es importante destacarlo. Se habla mucho del déficit fiscal que tiene nuestro país, que es un problema desde hace algunos años. ¿Estas medidas, en cierto modo, agravan lo que es el déficit fiscal o son medidas paliativas? Exactamente. En general se plantea en los grandes medios y en general muchos economistas plantean esta cuestión de cómo puede ser que el gobierno reduzca el gasto, si se quiere, reduzca las jubilaciones, reduzca la asignación universal, etcétera, 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 y el gasto público se mantenga a niveles altos. Bueno, el problema es que están quitando impuestos muy importantes y a un sector muy determinado. Digo, cuando uno se pone a analizar cuáles fueron los comportamientos en términos en materia tributaria de los últimos años del gobierno, bueno, uno encuentra rápidamente que se quitaron las retenciones no solamente al agro, sino a la minería también y algunos productos industriales. Uno encuentra que en el proyecto de reforma se plantea la reducción de las contribuciones patronales, la reducción de otros impuestos de índole, si se quiere, progresiva. Entonces, lo que estamos viendo en este contexto es que el gobierno, por un lado, plantea una necesidad de reducir el déficit, entonces realiza recortes, realiza ajustes, etcétera, pero por otro lado le perdona a sectores muy importantes de los impuestos. Entonces, bueno, en esta situación lo que termina pasando es que el déficit fiscal se mantiene en los mismos niveles y es por eso que no morigera en ese sentido. Claro. ¿Qué pasa con la caja previsional, Juan Cruz? Porque es otra de las grandes preocupaciones, ¿no? Como bien marcabas recién, se hizo un ajuste por sobre los jubilados, pero también hay menos ingresos a esa caja, que la pregunta es, ¿se puede sostener en el tiempo o cuánto tiempo? Sí, exactamente. En principio el plantear que esta reforma última, aprobada, bueno, ya sabemos, en un contexto de violencia general, en la capital federal, el Congreso prácticamente sitiado y muchas protestas y manifestaciones en todo lo largo y ancho del país, lo que plantea básicamente es una transferencia de recursos hacia las provincias, pero especialmente y específicamente a la provincia de Buenos Aires. Uno puede suponer que tiene una lógica electoral de cara al 2019, y se les quita literalmente del fondo de los jubilados. En ese sentido, lo que está pasando con los fondos del ANSES es que el Estado ha estado, si se quiere, privatizando, uno podría decir, sino vendiendo las acciones, las participaciones accionarias que tiene el Estado en muchas empresas, fruto de la estatización de lo que fueron las AFJP, y lo que está pasando es que estos impuestos que se reducen, bueno, aportan en menor cantidad a ese fondo que se generaba. Entonces, en ese sentido, cuando uno dice, bueno, cuando uno proyecta qué es lo que va a pasar con el fondo, si esta seguidilla de quita de impuestos a determinados sectores continúa, bueno, los jubilados cada vez van a tener menos recursos. Lo que termina pasando en términos generales es que el Tesoro Nacional, los ingresos públicos empiezan a cada vez verse más mermados, empiezan a cada vez sufrir un montón de alteraciones en términos negativos y eso genera menos recursos para poder hacer política pública. En este caso, jubilaciones, asignaciones universales,
asistencia a los excombatientes de Malvinas. En ese sentido, me parece que el gobierno está jugando con los sectores más postergados, más vulnerables, y me parece que hay que tener muy en cuenta que estos sectores no tienen posibilidad de generar nuevos ingresos. En ese sentido, la preocupación. Bien, te voy a preguntar puntualmente por las provincias. Yo recuerdo que cuando recién se empezaba a hablar del consenso fiscal o del pacto que llevaban adelante, que firmaba el presidente con los gobernadores, todavía no teníamos dimensión claramente de lo que significaba. Ahora, pasado el tiempo, te puedo preguntar, ¿qué significó? ¿Las provincias ganaron, las provincias perdieron o las provincias hicieron prácticamente un canje? Mira, cuando uno habla de perder y ganar, es difícil determinarlo, porque a mí lo primero que me sale es, bueno, los jubilados de todo el país pierden. Y en ese sentido, los jubilados pueden ser de La Pampa, de Provincia de Buenos Aires, pueden ser de San Juan, de Tucumán. Digo, en ese sentido, los jubilados, la reforma no distingue entre provincias. En ese sentido, lo que genera esta reducción importante que van a sufrir los jubilados, digamos, y esto me parece importante hacer un análisis, un pequeño análisis. Los medicamentos subieron por encima de la inflación, muchos de los alimentos básicos subieron por encima de la inflación. El actual sistema que planteó el gobierno se ancla directamente con la inflación. Hay muchos productos que van por encima de la inflación. Eso es un gran problema y va a ser una constante pérdida de poder adquisitivo. En ese sentido, si los jubilados tienen menos poder adquisitivo, si las asignaciones tienen menos poder adquisitivo, van a consumir menos. Y van a consumir menos no de una provincia a otra, sino en la misma provincia. Es decir, que las provincias van a perder actividad económica. Esa actividad económica, por supuesto, genera recursos, porque hay un montón de impuestos que se cobran. En ese sentido, me parece que si uno hace una misión de corto plazo, puede ser que hayan recuperado algún tipo de ingreso que requerían en el corto plazo. En el mediano y en el largo plazo es mucho peor para las provincias, porque es mucho peor para la gente que vive en las provincias. Claro. Eso me parece que hay que tenerlo claro. Claro, pues es una cuestión de criterio también, ¿no? Porque si se está perjudicando, si está ajustando a los jubilados, ¿quién puede ganar en ese contexto, no? Exactamente. Bien, Juan Cruz, y volviendo a lo que es el tema de los trabajadores, ¿qué pasa con el impuesto a las ganancias? Una promesa de campaña que era eliminar directamente el impuesto a las ganancias. Se eliminaron, como vos mencionabas, impuestos a otros sectores más poderosos y los trabajadores siguen tributando. E incluso luego de esta reforma, algunos van a empezar a tributar, por lo menos aquí en la provincia de La Pampa lo que ha quedado claro es eso, ¿no? Algunos que no tributaban comienzan a tributar. Exactamente, me parece que está en línea con muchas de las promesas de campaña, que terminan siendo solamente eso, promesas de campaña, y que afectan negativamente a un sector muy amplio, el sector de los trabajadores, en el contexto, y en un contexto, esto también es importante marcarlo, de pérdida por adquisitivo, porque esto no se da en un contexto de expansión económica, de crecimiento de los salarios, sino todo lo contrario. Hay una mayor concentración de la economía, quiere decir que hay una mayor cantidad de personas que ven perdida su capacidad, no solo ya de ahorro, sino incluso de consumo, de productos básicos. Vale la pena recordar la caída del consumo de la leche, la caída en términos de algunos indicadores que uno va encontrando sobre la caída del consumo en la costa y en los lugares turísticos, etcétera, etcétera. Y en ese sentido me parece peligroso, porque uno está retirando impuestos en sectores muy pudientes, como uno podría decir, los grandes exportadores, y le cobra más impuesto a la ganancia. Me parece que hay ahí una clara dirección en términos de las políticas públicas. Me parece que son muy insensibles porque afectan a los sectores trabajadores, que son los que menos herramientas tienen para solucionar los problemas que tiene esta economía, que lleva 2 años con un andar, si se quiere, zigzagueante, sobre todo en términos negativos. Ahora te voy a preguntar qué se espera para este año 2018 y principalmente qué se espera para los trabajadores. Pero te consulto por el tema de las importaciones, también es un tema que nos viene preocupando desde hace tiempo. Ustedes hace poco hicieron un informe elaborado en lo que tiene que ver con la venta automotriz, que parece ha repuntado en nuestro país, pero hablamos de unidades importadas básicamente, y con las importaciones en términos generales. Sí, nosotros venimos siguiendo bastante el tema de las importaciones, sobre todo en el ámbito industrial, en el Observatorio de Industria que tenemos en el CEPA, y es realmente muy preocupante. Cuando uno analiza lo que ha ocurrido en el 2016 y en el 2017, observa primero la destrucción constante de empleo industrial, que tiene 2 características, me parece, fundamentales que hay que resaltar. Primero es que es
de buen poder adquisitivo, los empleos industriales en general están por encima de la media, y por otro tiene valor agregado. El cierre de una fábrica no es solamente el cierre de un establecimiento, si se quiere, productivo, sino tiene un montón de componentes, maquinaria, personal capacitado, etcétera, que tiene una importancia muy importante en términos del desarrollo. Eso por un lado. Y lo que estamos viendo en términos de las importaciones es un aumento generalizado, sobre todo en algunos sectores más vinculados a las industrias dependientes del mercado interno. Cuando uno agarra lo que ocurre con la industria del calzado, de los textiles, de la madera, de los juguetes, bueno, las importaciones vienen aumentando muy fuertemente. Y en el caso puntual de la industria automotriz, lo que estamos viendo es un doble proceso. Por un lado, el mantenimiento, si se quiere, de las importaciones de las partes. En este sentido, las partes necesarias para producir. Pero lo que está pasando, y es lo realmente preocupante, que tiene que ver con la destrucción de empleo en el sector, es el incremento muy fuerte de las importaciones de vehículos terminados. Claro. Nosotros cuando lo analizamos en términos de dólares, bueno, el número es muy fuerte, son alrededor de entre 2.000 y 3.000 millones de dólares más de importaciones, pero cuando uno lo analiza en términos de vehículos, digamos por variación en términos de unidades, las importaciones pasaron de representar el 54% de lo que se vendía en general en los concesionarios al 66%. Es un incremento muy fuerte y estamos hablando ni más ni menos que de destrucción de empleo industrial en un sector tan importante como la industria automotriz. Bien, si pudiéramos hacer una suerte de resumen con todos estos elementos que ustedes están manejando y publicando a diario allí en el CEPA, ¿qué le espera al trabajador en este año 2018, donde ya se le está poniendo un techo a la paritaria, ¿no? Si es que hay paritaria, que algunos sectores ya no las van a tener, de un 15%. Mirá, la verdad que nosotros lo vemos con mucha preocupación, sobre todo porque creemos que el ajuste, la restricción a los salarios, como bien decís, el límite y el techo a las paritarias, tratar de eliminar la cláusula gatillo, etcétera, 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 contribuyen a empeorar el problema. Acá el problema, a nuestro criterio, es un problema de demanda. Acá el crecimiento económico no va a aparecer porque las inversiones no van a llegar, porque las inversiones que llegan son financieras, no tienen que ver con el ámbito productivo. Entonces, en este camino que estamos transitando hace ya 2 años, los impactos siempre los pagan los mismos y el ajuste siempre lo terminan pagando los mismos. En ese sentido, vemos con mucha preocupación el aumento de las tarifas de los servicios públicos que contribuye a la inflación y perjudica al sector productivo. Digo, hay una serie de medidas que el gobierno está tomando desde el minuto 1 que está en el gobierno, que nosotros la vemos con mucha preocupación. Ojalá que puedan revertir el rumbo, porque esto nos perjudica a todos y sobre todo es un sistema económico que no tiene sustentabilidad. Digamos, cuando uno analiza lo que va a pasar de acá a algunos años, bueno, no es sustentable. El endeudamiento, las altas tasas de interés, la destrucción del empleo industrial son todos elementos para estar muy preocupados. No lo decimos nosotros solos, digamos, hay muchos economistas vinculados más a las ideas más ortodoxas, incluso muy cercanos al gobierno, que lo están planteando desde hace algunos meses ya, y bueno, por supuesto lo vemos con mucha preocupación. Claro, tiene que ver con nuestra historia reciente también, por eso los trabajadores también están preocupados y saben de qué se trata. Juan Cruz Lucero, muchísimas gracias. No, por favor, felicitas, un abrazo grande y buen año. Gracias, igualmente. Juan Cruz Lucero, economista del CEPA, brindándonos algunos detalles acerca del saldo de ganadores y perdedores, puesto en esos términos, según el CEPA, de la mano de las modificaciones que ha ido tomando el gobierno nacional sobre finales del año pasado. Nosotros hasta aquí llegamos con la principal información, les agradecemos mucho su compañía, los invitamos esta noche a partir de la hora 21 a la edición central de CPE Noticias con Gastón Boracio, donde les vamos a brindar un resumen de lo más importante de esta jornada. Por nuestra parte será hasta mañana a la hora 13.